¿Alguna vez te has detenido a pensar en el verdadero poder de una historia? No me refiero solo a las que nos entretienen, sino a aquellas que, generación tras generación, moldean nuestras creencias más profundas, nuestras sociedades e incluso el tejido de lo que consideramos verdad. Hay relatos tan arraigados en nuestra psique colectiva que cuestionarlos parece casi un sacrilegio. ¿Y si te dijera que una de las historias más veneradas de la humanidad, la narrativa central del cristianismo, la muerte de Jesús, pudo haber sido utilizada no solo para inspirar fe, sino para fabricar una obediencia inquebrantable? ¿Desde qué país nos estás viendo ahora mismo y a qué hora estás viviendo esta revelación? Déjamelo saber en los comentarios, porque lo que vamos a explorar hoy podría cambiar tu percepción de todo. Piensa conmigo por un momento. La imagen de un Mesías sufriente, que acepta su destino con resignación y se sacrifica por la humanidad, ¿no es una de las más potentes que existen? Es una imagen que evoca compasión, admiración y, sobre todo, una profunda sensación de gratitud y devoción. Pero, ¿qué pasaría si esta narrativa, tan cargada de emoción y simbolismo, fuera también una herramienta magistralmente diseñada para cimentar una estructura de poder, para asegurar que las masas siguieran un camino específico, el camino de la sumisión y la conformidad? Para desentrañar esta posibilidad, tenemos que viajar al siglo XVII, a los Países Bajos, una época de efervescencia intelectual, pero también de profunda intolerancia religiosa. Aquí, en medio de la ortodoxia asfixiante y la superstición imperante, emergió una mente singularmente brillante, una mente que se atrevió a ver a Dios, al universo y al hombre desde una perspectiva radicalmente diferente. Su nombre era Baruch Spinoza. ¿Conoces a Spinoza? ¿Habías escuchado alguna vez de este filósofo que fue excomulgado de su comunidad judía, perseguido por la Iglesia y cuyos libros fueron prohibidos por siglos? Su audacia no radicó en un arrebato de rebeldía sin sentido, sino en una implacable búsqueda de la verdad a través de la razón. Una razón que no se doblegaba ante dogmas ni revelaciones divinas preestablecidas. Spinoza no era un ateo en el sentido moderno, al menos no como lo entendemos hoy, pero su concepción de Dios era tan vasta, tan incomprensiblemente diferente a la de su tiempo, que resultó ser una amenaza existencial para las instituciones religiosas. Para Spinoza, Dios no era un ser antropomórfico, un señor barbudo en las nubes que intervenía caprichosamente en los asuntos humanos. No, para él, Dios era la naturaleza misma, la sustancia infinita, eterna e inmutable, de la cual todo lo que existe es una manifestación, un modo. Cada árbol, cada estrella, cada pensamiento, cada átomo, es una expresión de esta única sustancia divina. ¿Puedes siquiera imaginar la magnitud de esta idea? Significa que no hay un Dios separado del mundo, sino que Dios es el mundo, en su totalidad y complejidad. Entonces, si Dios es la naturaleza, la suma de todas las leyes y fenómenos, ¿dónde encajan los milagros, las revelaciones divinas y sobre todo los dogmas? Para Spinoza, los milagros no existían porque irían en contra de las leyes inmutables de la naturaleza, que son las leyes de Dios. Y las revelaciones, las escrituras sagradas, eran realmente la palabra literal de un Dios personal. Spinoza, con una mente afilada como una espada, las abordó no como textos divinamente inspirados palabra por palabra, sino como documentos históricos, escritos por hombres en un contexto y tiempo específicos, llenos de metáforas, relatos morales, y sí también de errores humanos y contradicciones. Su intención no era destruir la fe, sino purificarla, elevarla más allá de la superstición y el miedo hacia una comprensión racional y amorosa de la realidad. Si estás viendo esto en tu celular, dale un me gusta y compártelo ahora mismo. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas que buscan entender la verdadera realidad. Un simple toque hace una gran diferencia. Ahora, con esta lente spinociana en mente, volvamos a la cruz, a la imagen del sufrimiento de Cristo. ¿Qué significa la muerte de Jesús bajo esta óptica? Para Spinoza, los profetas, incluidos Jesús, eran hombres de gran imaginación y profunda moralidad que hablaban al corazón de la gente en su propio lenguaje, adaptando sus mensajes a la capacidad de comprensión de las masas. Sus enseñanzas morales eran valiosas,
pero no debían ser tomadas como verdades científicas o metafísicas absolutas. ¿La crucifixión, entonces, fue un sacrificio divino incomprensible o pudo ser, en parte, un evento trágico con un propósito estratégico? Piensa en cómo las grandes tragedias colectivas han sido utilizadas a lo largo de la historia para unir a las personas, para infundirles un sentido de propósito compartido, de culpa o de gratitud. La muerte de un héroe, de un mártir, siempre ha sido un catalizador poderoso. Y en el caso de Jesús, su agonía y su muerte, narradas con un detalle desgarrador, se convirtieron en el modelo supremo del sufrimiento aceptado, de la obediencia silenciosa ante la voluntad divina, por más cruel que ésta pareciera. ¿No te parece una coincidencia que la figura central de una de las mayores religiones del mundo sea alguien que, en su hora más oscura, elige no resistir, que acepta su destino con una mansedumbre casi inverosímil? Hágase tu voluntad, se nos dice que oró. Esta frase, aparentemente un acto de fe sublime, puede ser interpretada también como la más poderosa de las lecciones de obediencia. Si el mismo Hijo de Dios se somete a un destino tan cruel sin oponer resistencia, ¿qué esperaría la autoridad de los simples mortales? La pasión de Cristo, con su énfasis en la humillación, el dolor y la renuncia, se transformó en un modelo ideal de sumisión. ¿Qué mensaje subliminal enviaba esta narrativa a los fieles? Que el sufrimiento no solo es inevitable, sino que puede ser redentor, purificador, incluso virtuoso. Esta idea, profundamente arraigada, desincentiva cualquier forma de rebelión, cualquier cuestionamiento de la autoridad, cualquier intento de buscar una vida más allá de la resignación impuesta. Cuando se te enseña que tu dolor te acerca a lo divino, que tus privaciones son una prueba de tu fe, no te estás entrenando sutilmente para aceptar tu posición en la vida, por difícil que sea, sin quejas ni cuestionamientos. Esta es la esencia de la fabricación de la obediencia. La narrativa del sufrimiento se convierte en una herramienta para el control social, una forma de mantener a las masas dóciles, esperanzadas en una recompensa que no es de este mundo, mientras aquí, en la tierra, se les enseña a acatar las reglas de los poderosos. Y aquí viene una pregunta crucial: ¿quiénes eran esos poderosos? En la época de Jesús y en los siglos posteriores, la religión y el poder político estaban intrínsecamente entrelazados. La Iglesia, como institución, emergió y se consolidó con el apoyo de los imperios, y a su vez les ofrecía una legitimidad divina que ninguna fuerza militar podía igualar. ¿Cómo legitimas tu trono si no es por la voluntad de Dios? ¿Cómo mantienes a tus súbditos en línea si no es con la promesa del paraíso o la amenaza del infierno? La narrativa de la muerte y resurrección de Cristo se convirtió en la piedra angular de esta alianza. Al establecer un dogma inquebrantable sobre la necesidad del sacrificio y la redención, la Iglesia y el Estado, actuando en tándem, pudieron infundir en la mente de la gente una serie de herramientas poderosas para la sumisión. Piensa en los dogmas, verdades absolutas que no admiten discusión. Si el sacrificio de Cristo es un dogma, ¿cómo puedes cuestionar la necesidad del sacrificio en tu propia vida? ¿Cómo puedes dudar de la autoridad de aquellos que interpretan y custodian estos dogmas? La inquebrantabilidad del dogma mata la curiosidad intelectual, sofoca la pregunta, condena la duda. Luego están los rituales. ¿Por qué crees que las ceremonias religiosas son tan repetitivas, tan cargadas de simbolismo y actos prescritos? No es solo por tradición. La repetición constante de oraciones, de gestos, de sacramentos, no solo crea un sentido de comunidad, sino que también internaliza comportamientos y creencias. Es un condicionamiento sutil pero poderoso que refuerza la conformidad y la adhesión al grupo. Cuando repites algo miles de veces, se incrusta en tu subconsciente y se vuelve una parte innegable de tu realidad. Y por supuesto, tenemos las grandes promesas y las grandes amenazas. La recompensa post-mortem, la promesa de una vida eterna, de un paraíso sin sufrimiento, ¿no es el mayor incentivo para soportar las penurias de esta vida con resignación? Si tu recompensa está garantizada en el más allá por tu obediencia aquí, ¿por qué habrías de rebelarte, de luchar por mejores condiciones ahora mismo? La esperanza de la eternidad se convierte en el opio que adormece la voluntad de cambio. Pero donde hay una recompensa, también hay un castigo, y el castigo eterno, la amenaza del infierno, del tormento perpetuo, no es el disuasivo más potente para cualquier desvío de la norma.
¿Cómo puedes atreverte a cuestionar la autoridad si el precio de tu insubordinación es un sufrimiento que no termina nunca? El miedo al infierno no solo te mantiene dentro de la línea, sino que te hace vigilar tus propios pensamientos, tus propias dudas, incluso antes de que se manifiesten en acciones. Te das cuenta de cómo esta maquinaria, desde la tragedia del Gólgota hasta los rituales más íntimos, pudo haber sido utilizada para legitimar el poder terrenal y asegurar el control social. La obediencia a Dios se traducía en obediencia a la Iglesia, y la obediencia a la Iglesia se extendía casi naturalmente a la obediencia al Estado. La doctrina de la obediencia civil, tan promocionada por las autoridades religiosas, no era más que la extensión lógica de este esquema. Si te sometes a la voluntad divina, ¿cómo no te vas a someter a los designios de quienes supuestamente representan esa voluntad en la tierra? La grandeza de Spinoza radica precisamente en su capacidad para desmantelar esta compleja red de control. Él no atacaba la espiritualidad o la búsqueda de sentido, atacaba la ceguera de la fe, la aceptación pasiva de verdades impuestas. Su filosofía, tan revolucionaria para su época, nos invita a un despertar de la razón, a una autonomía intelectual que es la base de toda verdadera libertad. Para Spinoza, la verdad no se revela a unos pocos elegidos, ni se encuentra en textos antiguos sin cuestionamiento. La verdad se descubre a través de la razón, a través de la lógica implacable, a través del entendimiento de la naturaleza. Y una vez que comprendes las leyes de la naturaleza, las leyes de Dios, te das cuenta de que no necesitas intermediarios, no necesitas sacerdotes, ni rituales, ni dogmas para conectar con lo divino, porque lo divino está en todo, está en ti. ¿Imaginas lo liberador que es esto? Significa que la verdadera piedad no reside en la sumisión, sino en el conocimiento, en el entendimiento de cómo funciona el universo, de cómo funciona nuestra propia mente. Significa que la virtud no es la obediencia ciega, sino la acción basada en la razón y la comprensión. Muchos pensadores a lo largo de la historia, incluso siglos después, han seguido los pasos de Spinoza, desafiando las ortodoxias y los dogmas. Galileo, con su telescopio, Copérnico con su modelo heliocéntrico, Darwin con su teoría de la evolución. Todos ellos, a su manera, enfrentaron la resistencia de quienes preferían la comodidad de la creencia a la dureza de la verdad. La historia está llena de valientes que se atrevieron a cuestionar, a ir en contra de la corriente, a enfrentar la furia de los que querían mantener a la humanidad en la oscuridad de la ignorancia. ¿No te inspira esto? ¿No te hace querer cuestionar las verdades que te han sido dadas sin que tú mismo las hayas verificado? Hoy en nuestra sociedad contemporánea, ¿crees que estos mecanismos de control han desaparecido? Quizás las formas han cambiado, pero la búsqueda de la obediencia y la conformidad persiste. Piensa en cómo la narrativa del consumismo nos impulsa a desear sin fin, a buscar la felicidad en la adquisición, creando una forma de obediencia a las marcas, a las tendencias, a un sistema económico que se beneficia de nuestra insatisfacción perpetua. ¿No es esto una nueva forma de buscar la recompensa en lo material, prometiendo una salvación a través del consumo mientras nos mantenemos dóciles y productivos en el sistema? La influencia de los medios de comunicación y las redes sociales, ¿no te parece que también puede replicar patrones de manipulación? La constante avalancha de información, la creación de verdades a través de la repetición incesante, la polarización de ideas, no pueden ser vistas como versiones modernas de los dogmas que limitan la capacidad de pensamiento crítico y empujan a las masas a seguir ciertas narrativas sin cuestionamiento. Reflexiona un momento. ¿Cuántas veces has aceptado una idea simplemente porque la viste repetida 1000 veces, sin haberla investigado por tu cuenta? Es por esto que la lección de Spinoza es más relevante que nunca. En un mundo saturado de información y de intentos sutiles de moldear nuestras mentes, el pensamiento crítico no es un lujo, sino una necesidad vital. Es la única brújula que tenemos para navegar en el mar de narrativas, para distinguir la verdad de la manipulación, para conservar nuestra autonomía. La filosofía de Spinoza no te exige que renuncies a tu espiritualidad. Al contrario, te invita
invita a una espiritualidad más profunda, una que no se basa en el miedo o la culpa, sino en el conocimiento y el amor a la realidad. Te invita a encontrar lo sagrado en lo ordinario, en las leyes inmutables del universo, en la razón que nos permite comprenderlo. Es una espiritualidad que te libera de los intermediarios y te conecta directamente con la totalidad de la existencia. El legado de Spinoza es, en última instancia, una invitación a la libertad. La libertad no de hacer lo que quieras sin consecuencias, sino la libertad de ser dueño de tu propia mente, de forjar tus propias convicciones, de vivir una vida guiada por la razón y la comprensión. Es la valentía de ser libre, incluso cuando el camino es solitario y desafiante. Así que, después de haber explorado estas ideas profundas, ¿qué piensas tú? ¿Crees que la muerte de Jesús fue usada para fabricar obediencia? ¿O ves esto de otra manera? Tu opinión es importante. Déjame tus comentarios. Y si este video te abrió los ojos a una nueva perspectiva, por favor, compártelo con un amigo. Pídele que también vea este video para que juntos podamos aprender a cuestionar, a investigar y a buscar nuestra propia verdad. Porque la verdadera realidad, la que Spinoza nos invitó a descubrir, siempre está un paso más allá de lo que se nos ha contado. ¿Has detenido a pensar en el verdadero poder de una historia? No me refiero solo a las que nos entretienen, sino a aquellas que, generación tras generación, moldean nuestras creencias más profundas, nuestras sociedades e incluso el tejido de lo que consideramos verdad. Hay relatos tan arraigados en nuestra psique colectiva que cuestionarlos parece casi un sacrilegio. Y si te dijera que una de las historias más veneradas de la humanidad, la narrativa central del cristianismo, la muerte de Jesús, pudo haber sido utilizada no solo para inspirar fe, sino para fabricar una obediencia inquebrantable. ¿Desde qué país nos estás viendo ahora mismo y a qué hora estás viviendo esta revelación? Déjamelo saber en los comentarios, porque lo que vamos a explorar hoy podría cambiar tu percepción de todo. Piensa conmigo por un momento. La imagen de un Mesías sufriente que acepta su destino con resignación y se sacrifica por la humanidad, ¿no es una de las más potentes que existen? Es una imagen que evoca compasión, admiración y, sobre todo, una profunda sensación de gratitud y devoción. Pero, ¿qué pasaría si esta narrativa, tan cargada de emoción y simbolismo, fuera también una herramienta magistralmente diseñada para cimentar una estructura de poder, para asegurar que las masas siguieran un camino específico, el camino de la sumisión y la conformidad? Para desentrañar esta posibilidad, tenemos que viajar al siglo XVII, a los Países Bajos, una época de efervescencia intelectual, pero también de profunda intolerancia religiosa. Aquí, en medio de la ortodoxia asfixiante y la superstición imperante, emergió una mente singularmente brillante, una mente que se atrevió a ver a Dios, al universo y al hombre desde una perspectiva radicalmente diferente. Su nombre era Baruch Spinoza. ¿Conoces a Spinoza? ¿Habías escuchado alguna vez de este filósofo que fue excomulgado de su comunidad judía, perseguido por la Iglesia y cuyos libros fueron prohibidos por siglos? Su audacia no radicó en un arrebato de rebeldía sin sentido, sino en una implacable búsqueda de la verdad a través de la razón. Una razón que no se doblegaba ante dogmas ni revelaciones divinas preestablecidas. Spinoza no era un ateo en el sentido moderno, al menos no como lo entendemos hoy, pero su concepción de Dios era tan vasta, tan incomprensiblemente diferente a la de su tiempo, que resultó ser una amenaza existencial para las instituciones religiosas. Para Spinoza, Dios no era un ser antropomórfico, un señor barbudo en las nubes que intervenía caprichosamente en los asuntos humanos. No, para él, Dios era la naturaleza misma, la sustancia infinita, eterna e inmutable, de la cual todo lo que existe es una manifestación, un modo. Cada árbol, cada estrella, cada pensamiento, cada átomo es una expresión de esta única sustancia divina. ¿Puedes siquiera imaginar la magnitud de esta idea? Significa que no hay un Dios separado del mundo, sino que Dios es el mundo, en su totalidad y complejidad. Entonces, si Dios es la naturaleza, la suma de todas las leyes y fenómenos, ¿dónde encajan los milagros, las revelaciones divinas y sobre todo los dogmas? Para Spinoza, los milagros no existían porque irían en contra de las leyes inmutables de la naturaleza, que son las leyes de Dios. Y las revelaciones, las escrituras sagradas, eran realmente la palabra literal de un Dios personal. Spinoza, con una mente afilada como una espada, las abordó no como textos divinamente inspirados palabra por palabra, sino como documentos históricos, escritos por hombres en un contexto y tiempo específicos, llenos de metáforas, relatos morales
y sí también de errores humanos y contradicciones. Su intención no era destruir la fe, sino purificarla, elevarla más allá de la superstición y el miedo hacia una comprensión racional y amorosa de la realidad. Si estás viendo esto en tu celular, dale un me gusta y compártelo ahora mismo. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas que buscan entender la verdadera realidad. Un simple toque hace una gran diferencia. Ahora, con esta lente spinociana en mente, volvamos a la cruz, a la imagen del sufrimiento de Cristo. ¿Qué significa la muerte de Jesús bajo esta óptica? Para Spinoza, los profetas, incluidos Jesús, eran hombres de gran imaginación y profunda moralidad que hablaban al corazón de la gente en su propio lenguaje, adaptando sus mensajes a la capacidad de comprensión de las masas. Sus enseñanzas morales eran valiosas, pero no debían ser tomadas como verdades científicas o metafísicas absolutas. ¿La crucifixión, entonces, fue un sacrificio divino incomprensible o pudo ser, en parte, un evento trágico con un propósito estratégico? Piensa en cómo las grandes tragedias colectivas han sido utilizadas a lo largo de la historia para unir a las personas, para infundirles un sentido de propósito compartido, de culpa o de gratitud. La muerte de un héroe, de un mártir, siempre ha sido un catalizador poderoso. Y en el caso de Jesús, su agonía y su muerte, narradas con un detalle desgarrador, se convirtieron en el modelo supremo del sufrimiento aceptado, de la obediencia silenciosa ante la voluntad divina, por más cruel que ésta pareciera. ¿No te parece una coincidencia que la figura central de una de las mayores religiones del mundo sea alguien que, en su hora más oscura, elige no resistir, que acepta su destino con una mansedumbre casi inverosímil? Hágase tu voluntad, se nos dice que oró. Esta frase, aparentemente un acto de fe sublime, puede ser interpretada también como la más poderosa de las lecciones de obediencia. Si el mismo Hijo de Dios se somete a un destino tan cruel sin oponer resistencia, ¿qué esperaría la autoridad de los simples mortales? La pasión de Cristo, con su énfasis en la humillación, el dolor y la renuncia, se transformó en un modelo ideal de sumisión. ¿Qué mensaje subliminal enviaba esta narrativa a los fieles? Que el sufrimiento no solo es inevitable, sino que puede ser redentor, purificador, incluso virtuoso. Esta idea, profundamente arraigada, desincentiva cualquier forma de rebelión, cualquier cuestionamiento de la autoridad, cualquier intento de buscar una vida más allá de la resignación impuesta. Cuando se te enseña que tu dolor te acerca a lo divino, que tus privaciones son una prueba de tu fe, no te estás entrenando sutilmente para aceptar tu posición en la vida, por difícil que sea, sin quejas ni cuestionamientos. Esta es la esencia de la fabricación de la obediencia. La narrativa del sufrimiento se convierte en una herramienta para el control social, una forma de mantener a las masas dóciles, esperanzadas en una recompensa que no es de este mundo, mientras aquí, en la tierra, se les enseña a acatar las reglas de los poderosos. Y aquí viene una pregunta crucial: ¿quiénes eran esos poderosos? En la época de Jesús y en los siglos posteriores, la religión y el poder político estaban intrínsecamente entrelazados. La Iglesia, como institución, emergió y se consolidó con el apoyo de los imperios, y a su vez les ofrecía una legitimidad divina que ninguna fuerza militar podía igualar. ¿Cómo legitimas tu trono si no es por la voluntad de Dios? ¿Cómo mantienes a tus súbditos en línea si no es con la promesa del paraíso o la amenaza del infierno? La narrativa de la muerte y resurrección de Cristo se convirtió en la piedra angular de esta alianza. Al establecer un dogma inquebrantable sobre la necesidad del sacrificio y la redención, la Iglesia y el Estado, actuando en tándem, pudieron infundir en la mente de la gente una serie de herramientas poderosas para la sumisión. Piensa en los dogmas, verdades absolutas que no admiten discusión. Si el sacrificio de Cristo es un dogma, ¿cómo puedes cuestionar la necesidad del sacrificio en tu propia vida? ¿Cómo puedes dudar de la autoridad de aquellos que interpretan y custodian estos dogmas? La inquebrantabilidad del dogma mata la curiosidad intelectual, sofoca la pregunta, condena la duda. ¿No es asombroso cómo una simple creencia puede erigir muros tan altos alrededor de la mente humana, impidiendo la exploración, la experimentación y, en última instancia, el crecimiento del conocimiento? La historia de la humanidad está plagada de ejemplos donde la imposición dogmática
ha sofocado el progreso científico, la innovación social y la libertad de pensamiento. Desde la condena de Galileo por defender el modelo heliocéntrico, que contradecía la interpretación literal de las Escrituras, hasta las persecuciones de aquellos que se atrevían a cuestionar las estructuras de poder establecidas, el dogma ha sido un carcelero implacable del intelecto. Luego están los rituales. ¿Por qué crees que las ceremonias religiosas son tan repetitivas, tan cargadas de simbolismo y actos prescritos? No es solo por tradición. La repetición constante de oraciones, de gestos, de sacramentos, no solo crea un sentido de comunidad, sino que también internaliza comportamientos y creencias. Es un condicionamiento sutil pero poderoso que refuerza la conformidad y la adhesión al grupo. Cuando repites algo miles de veces, se incrusta en tu subconsciente y se vuelve una parte innegable de tu realidad. Piensa en el acto de la comunión, donde los fieles, en un acto de sumisión colectiva, ingieren el cuerpo y la sangre simbólicos de Cristo. ¿No es esto una forma poderosa de internalizar la idea de que la vida y la salvación provienen de la aceptación de este sacrificio y de la autoridad que lo dispensa? Los rituales, en su esencia, son mecanismos de anclaje, conectan el cuerpo con la mente, graban las ideas en lo más profundo de nuestro ser, convirtiendo la creencia en una experiencia visceral que trasciende la mera razón. Y, por supuesto, tenemos las grandes promesas y las grandes amenazas, la recompensa post-mortem, la promesa de una vida eterna, de un paraíso sin sufrimiento. ¿No es el mayor incentivo para soportar las penurias de esta vida con resignación? Si tu recompensa está garantizada en el más allá por tu obediencia aquí, ¿por qué habrías de rebelarte, de luchar por mejores condiciones ahora mismo? La esperanza de la eternidad se convierte en el opio que adormece la voluntad de cambio. ¿Cuántas revoluciones se han evitado? ¿Cuántas injusticias se han tolerado bajo la creencia de que la verdadera justicia no se encuentra en esta tierra, sino en el reino celestial? Esta promesa de un futuro glorioso puede ser un poderoso tranquilizante para las masas, desviando su atención de las realidades inmediatas de la opresión y la desigualdad. Pero donde hay una recompensa, también hay un castigo, y el castigo eterno, la amenaza del infierno, del tormento perpetuo, no es el disuasivo más potente para cualquier desvío de la norma. ¿Cómo puedes atreverte a cuestionar la autoridad si el precio de tu insubordinación es un sufrimiento que no termina nunca? El miedo al infierno no solo te mantiene dentro de la línea, sino que te hace vigilar tus propios pensamientos, tus propias dudas, incluso antes de que se manifiesten en acciones. Esta es la cúspide de la manipulación psicológica. No solo controlar tus acciones, sino controlar tu mente, tus deseos, tus instintos más primarios. El infierno, con sus llamas y sus demonios, se convierte en un recordatorio constante de las consecuencias de la desobediencia, un terror que opera a un nivel subconsciente, forzando la conformidad no por amor o entendimiento, sino por un miedo visceral a la condenación. ¿Te das cuenta de cómo esta maquinaria, desde la tragedia del Gólgota hasta los rituales más íntimos, pudo haber sido utilizada para legitimar el poder terrenal y asegurar el control social? La obediencia a Dios se traducía en obediencia a la Iglesia, y la obediencia a la Iglesia se extendía casi naturalmente a la obediencia al Estado. La doctrina de la obediencia civil, tan promocionada por las autoridades religiosas, no era más que la extensión lógica de este esquema. Si te sometes a la voluntad divina, ¿cómo no te vas a someter a los designios de quienes supuestamente representan esa voluntad en la tierra? La historia de la humanidad es un vasto tapiz tejido con los hilos de esta alianza. Desde el Imperio Romano, que finalmente adoptó el cristianismo como religión oficial, hasta las monarquías europeas que justificaban su derecho divino a gobernar, la fusión del trono y el altar ha sido una constante. ¿No te parece fascinante cómo los reyes y emperadores buscaban la bendición de los líderes religiosos para consolidar su poder y a su vez protegían y financiaban a las instituciones religiosas? Era una simbiosis perfecta. La Iglesia ofrecía la legitimidad espiritual, el control moral sobre la población y una jerarquía organizada, mientras que el Estado proporcionaba la fuerza militar, la protección física y los recursos económicos. Piensa en las cruzadas. ¿Fueron solo expediciones de fe o también una forma de expandir la influencia política y económica de las potencias europeas bajo un manto sagrado?
Esta sinergia no solo buscaba la estabilidad, sino que era una herramienta inmensamente eficaz para el mantenimiento de la orden social. En una época donde la ley escrita y la fuerza policial eran limitadas, ¿qué mejor mecanismo para asegurar que los campesinos trabajaran la tierra, que los súbditos pagaran impuestos y que nadie se rebelara contra el status quo que una narrativa que les prometía la salvación si eran dóciles y les amenazaba con la condenación si eran insubordinados? La religión actuaba como una policía moral invisible, infiltrándose en cada hogar, en cada mente, dictando no solo lo que era permitido, sino incluso lo que era pensable. La rebelión contra el poder establecido no era solo una insubordinación política, era un pecado mortal, una afrenta a Dios mismo. ¿Te imaginas el peso de esa condena? No era solo una prisión física, era una condena a la perdición eterna, un terror mucho más profundo que cualquier castigo terrenal. La grandeza de Spinoza radica precisamente en su capacidad para desmantelar esta compleja red de control. Él no atacaba la espiritualidad o la búsqueda de sentido, atacaba la ceguera de la fe, la aceptación pasiva de verdades impuestas. Su filosofía, tan revolucionaria para su época, nos invita a un despertar de la razón, a una autonomía intelectual que es la base de toda verdadera libertad. Para Spinoza, la verdad no se revela a unos pocos elegidos, ni se encuentra en textos antiguos sin cuestionamiento. La verdad se descubre a través de la razón, a través de la lógica implacable, a través del entendimiento de la naturaleza. Y una vez que comprendes las leyes de la naturaleza, las leyes de Dios, te das cuenta de que no necesitas intermediarios, no necesitas sacerdotes, ni rituales, ni dogmas para conectar con lo divino, porque lo divino está en todo, está en ti. ¿No es esto un pensamiento radicalmente liberador? Rompe las cadenas de la dependencia de una institución, de una jerarquía que se interpone entre el individuo y lo sagrado. ¿Imaginas lo liberador que es esto? Significa que la verdadera piedad no reside en la sumisión, sino en el conocimiento, en el entendimiento de cómo funciona el universo, de cómo funciona nuestra propia mente. Significa que la virtud no es la obediencia ciega, sino la acción basada en la razón y la comprensión. Ya no se trata de seguir un manual de instrucciones dictado por otros, sino de vivir una vida ética, porque la razón te muestra que ese es el camino más pleno y armonioso. Es la diferencia entre un niño que obedece por miedo al castigo y un adulto que actúa con sabiduría, porque comprende las consecuencias de sus actos. Spinoza no aboga por el libertinaje, sino por una moralidad autónoma, donde la bondad emana de la comprensión de la necesidad y de la naturaleza de las cosas, no de la promesa de una recompensa o el temor de un castigo. La visión de Spinoza es una desmistificación profunda de lo sagrado. No es que niegue la existencia de un poder supremo o de una realidad trascendente. Lo que hace es traerlo de vuelta a la tierra, a las leyes inmutables de la física, de la lógica, de la propia existencia. Los milagros no son actos de capricho divino, sino el resultado de nuestra ignorancia sobre las causas naturales. Los profetas no son seres sobrenaturales, sino hombres extraordinarios con una profunda conexión con su tiempo y su gente, que expresaban verdades morales en un lenguaje que el pueblo podía entender. Esta perspectiva, ¿no te parece que nos empodera? Nos quita la necesidad de lo milagroso y lo inexplicable para encontrar significado y nos lo devuelve a la capacidad de nuestra propia razón para comprender el universo. La crítica de Spinoza a la ceguera de la fe no es un ataque a la fe en sí misma, sino una advertencia contra el peligro de aceptar verdades sin cuestionamiento. Él veía cómo la fe ciega podía ser explotada, cómo podía llevar a la superstición, a la intolerancia, a la persecución. ¿No hemos visto esto repetirse una y otra vez a lo largo de la historia? Cuando la gente deja de pensar por sí misma y entrega su intelecto a una autoridad incuestionable, se abren las puertas a la manipulación, a la tiranía, a la violencia en nombre de lo que se cree sagrado. Spinoza nos insta a ser escépticos, a dudar, no por una actitud cínica, sino como un paso fundamental hacia el verdadero conocimiento. Su filosofía es un llamado al despertar de la razón y a la autonomía individual. Él creía que el mayor bien para el ser humano no reside en la sumisión, sino en el desarrollo pleno de su entendimiento, en la capacidad de razonar por sí mismo. Para Spinoza, la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino comprender lo que se es y lo que es el universo, y actuar en consecuencia con esa comprensión. Es una libertad que no es anárquica, sino profundamente racional
y ética. Cuando eres libre en tu mente, no puedes ser fácilmente esclavizado en tu cuerpo o en tu espíritu. ¿Te has sentido alguna vez atrapado por ideas que no son tuyas, por creencias que heredaste sin haberlas examinado críticamente? Si es así, la filosofía de Spinoza te ofrece una salida. El camino que nos muestra Spinoza es el de la libertad intelectual. Es la idea de que la verdadera emancipación comienza en la mente, en la capacidad de pensar por uno mismo, de cuestionar los dogmas, de buscar la verdad sin temor a las consecuencias. Es un camino arduo, a menudo solitario, porque implica ir en contra de las corrientes dominantes, de las comodidades de la creencia popular. Pero es un camino que promete una recompensa invaluable, la de vivir una vida auténtica, basada en la razón y la comprensión, no en la obediencia impuesta. Esta no es una libertad que se da, sino una que se conquista, pensamiento a pensamiento, pregunta a pregunta. Y en un mundo que a menudo valora la conformidad por encima de todo, ¿no es la libertad intelectual la más revolucionaria de todas las ideas? ¿Has detenido a pensar en el verdadero poder de una historia? No me refiero solo a las que nos entretienen, sino a aquellas que, generación tras generación, moldean nuestras creencias más profundas, nuestras sociedades e incluso el tejido de lo que consideramos verdad. Hay relatos tan arraigados en nuestra psique colectiva que cuestionarlos parece casi un sacrilegio. ¿Y si te dijera que una de las historias más veneradas de la humanidad, la narrativa central del cristianismo, la muerte de Jesús, pudo haber sido utilizada no solo para inspirar fe, sino para fabricar una obediencia inquebrantable? ¿Desde qué país nos estás viendo ahora mismo y a qué hora estás viviendo esta revelación? Déjamelo saber en los comentarios, porque lo que vamos a explorar hoy podría cambiar tu percepción de todo. Piensa conmigo por un momento. La imagen de un Mesías sufriente, que acepta su destino con resignación y se sacrifica por la humanidad, ¿no es una de las más potentes que existen? Es una imagen que evoca compasión, admiración y, sobre todo, una profunda sensación de gratitud y devoción. Pero, ¿qué pasaría si esta narrativa, tan cargada de emoción y simbolismo, fuera también una herramienta magistralmente diseñada para cimentar una estructura de poder, para asegurar que las masas siguieran un camino específico, el camino de la sumisión y la conformidad? Para desentrañar esta posibilidad, tenemos que viajar al siglo XVII, a los Países Bajos, una época de efervescencia intelectual, pero también de profunda intolerancia religiosa. Aquí, en medio de la ortodoxia asfixiante y la superstición imperante, emergió una mente singularmente brillante, una mente que se atrevió a ver a Dios, al universo y al hombre desde una perspectiva radicalmente diferente. Su nombre era Baruch Spinoza. ¿Conoces a Spinoza? ¿Habías escuchado alguna vez de este filósofo que fue excomulgado de su comunidad judía, perseguido por la Iglesia y cuyos libros fueron prohibidos por siglos? Su audacia no radicó en un arrebato de rebeldía sin sentido, sino en una implacable búsqueda de la verdad a través de la razón. Una razón que no se doblegaba ante dogmas ni revelaciones divinas preestablecidas. Spinoza no era un ateo en el sentido moderno, al menos no como lo entendemos hoy, pero su concepción de Dios era tan vasta, tan incomprensiblemente diferente a la de su tiempo, que resultó ser una amenaza existencial para las instituciones religiosas. Para Spinoza, Dios no era un ser antropomórfico, un señor barbudo en las nubes que intervenía caprichosamente en los asuntos humanos. No, para él, Dios era la naturaleza misma, la sustancia infinita, eterna e inmutable, de la cual todo lo que existe es una manifestación, un modo. Cada árbol, cada estrella, cada pensamiento, cada átomo, es una expresión de esta única sustancia divina. ¿Puedes siquiera imaginar la magnitud de esta idea? Significa que no hay un Dios separado del mundo, sino que Dios es el mundo, en su totalidad y complejidad. Entonces, si Dios es la naturaleza, la suma de todas las leyes y fenómenos, ¿dónde encajan los milagros, las revelaciones divinas y sobre todo los dogmas? Para Spinoza, los milagros no existían porque irían en contra de las leyes inmutables de la naturaleza, que son las leyes de Dios. Y las revelaciones, las escrituras sagradas, eran realmente la palabra literal de un Dios personal. Spinoza, con una mente afilada como una espada, las abordó no como textos divinamente inspirados palabra por palabra, sino como documentos históricos, escritos por hombres en un contexto y tiempo específicos, llenos de metáforas, relatos morales, y sí también de errores humanos y contradicciones.
Su intención no era destruir la fe, sino purificarla, elevarla más allá de la superstición y el miedo hacia una comprensión racional y amorosa de la realidad. Si estás viendo esto en tu celular, dale un me gusta y compártelo ahora mismo. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas que buscan entender la verdadera realidad. Un simple toque hace una gran diferencia. Ahora, con esta lente spinosiana en mente, volvamos a la cruz, a la imagen del sufrimiento de Cristo. ¿Qué significa la muerte de Jesús bajo esta óptica? Para Spinoza, los profetas, incluidos Jesús, eran hombres de gran imaginación y profunda moralidad que hablaban al corazón de la gente en su propio lenguaje, adaptando sus mensajes a la capacidad de comprensión de las masas. Sus enseñanzas morales eran valiosas, pero no debían ser tomadas como verdades científicas o metafísicas absolutas. ¿La crucifixión, entonces, fue un sacrificio divino incomprensible o pudo ser, en parte, un evento trágico con un propósito estratégico? Piensa en cómo las grandes tragedias colectivas han sido utilizadas a lo largo de la historia para unir a las personas, para infundirles un sentido de propósito compartido, de culpa o de gratitud. La muerte de un héroe, de un mártir, siempre ha sido un catalizador poderoso. Y en el caso de Jesús, su agonía y su muerte, narradas con un detalle desgarrador, se convirtieron en el modelo supremo del sufrimiento aceptado, de la obediencia silenciosa ante la voluntad divina, por más cruel que ésta pareciera. ¿No te parece una coincidencia que la figura central de una de las mayores religiones del mundo sea alguien que, en su hora más oscura, elige no resistir, que acepta su destino con una mansedumbre casi inverosímil? Hágase tu voluntad, se nos dice que oró. Esta frase, aparentemente un acto de fe sublime, puede ser interpretada también como la más poderosa de las lecciones de obediencia. Si el mismo Hijo de Dios se somete a un destino tan cruel sin oponer resistencia, ¿qué esperaría la autoridad de los simples mortales? La pasión de Cristo, con su énfasis en la humillación, el dolor y la renuncia, se transformó en un modelo ideal de sumisión. ¿Qué mensaje subliminal enviaba esta narrativa a los fieles? Que el sufrimiento no solo es inevitable, sino que puede ser redentor, purificador, incluso virtuoso. Esta idea, profundamente arraigada, desincentiva cualquier forma de rebelión, cualquier cuestionamiento de la autoridad, cualquier intento de buscar una vida más allá de la resignación impuesta. Cuando se te enseña que tu dolor te acerca a lo divino, que tus privaciones son una prueba de tu fe, no te estás entrenando sutilmente para aceptar tu posición en la vida, por difícil que sea, sin quejas ni cuestionamientos. Esta es la esencia de la fabricación de la obediencia. La narrativa del sufrimiento se convierte en una herramienta para el control social, una forma de mantener a las masas dóciles, esperanzadas en una recompensa que no es de este mundo, mientras aquí, en la tierra, se les enseña a acatar las reglas de los poderosos. Y aquí viene una pregunta crucial: ¿quiénes eran esos poderosos? En la época de Jesús y en los siglos posteriores, la religión y el poder político estaban intrínsecamente entrelazados. La Iglesia, como institución, emergió y se consolidó con el apoyo de los imperios, y a su vez les ofrecía una legitimidad divina que ninguna fuerza militar podía igualar. ¿Cómo legitimas tu trono si no es por la voluntad de Dios? ¿Cómo mantienes a tus súbditos en línea si no es con la promesa del paraíso o la amenaza del infierno? La narrativa de la muerte y resurrección de Cristo se convirtió en la piedra angular de esta alianza. Al establecer un dogma inquebrantable sobre la necesidad del sacrificio y la redención, la Iglesia y el Estado, actuando en tándem, pudieron infundir en la mente de la gente una serie de herramientas poderosas para la sumisión. Piensa en los dogmas, verdades absolutas que no admiten discusión. Si el sacrificio de Cristo es un dogma, ¿cómo puedes cuestionar la necesidad del sacrificio en tu propia vida? ¿Cómo puedes dudar de la autoridad de aquellos que interpretan y custodian estos dogmas? La inquebrantabilidad del dogma mata la curiosidad intelectual, sofoca la pregunta, condena la duda. ¿No es asombroso cómo una simple creencia puede erigir muros tan altos alrededor de la mente humana, impidiendo la exploración, la experimentación y, en última instancia, el crecimiento del conocimiento? La historia de la humanidad está plagada de ejemplos donde la imposición dogmática ha sofocado el progreso científico, la innovación social y la libertad de pensamiento. Desde la condena de Galileo por defender el modelo heliocéntrico, que contradecía la interpretación literal de las Escrituras, hasta las persecuciones de aquellos que se atrevían a cuestionar las estructuras de poder establecidas,
El dogma ha sido un carcelero implacable del intelecto. Luego están los rituales. ¿Por qué crees que las ceremonias religiosas son tan repetitivas, tan cargadas de simbolismo y actos prescritos? No es solo por tradición. La repetición constante de oraciones, de gestos, de sacramentos, no solo crea un sentido de comunidad, sino que también internaliza comportamientos y creencias. Es un condicionamiento sutil pero poderoso que refuerza la conformidad y la adhesión al grupo. Cuando repites algo miles de veces, se incrusta en tu subconsciente y se vuelve una parte innegable de tu realidad. Piensa en el acto de la comunión, donde los fieles, en un acto de sumisión colectiva, ingieren el cuerpo y la sangre simbólicos de Cristo. ¿No es esto una forma poderosa de internalizar la idea de que la vida y la salvación provienen de la aceptación de este sacrificio y de la autoridad que lo dispensa? Los rituales, en su esencia, son mecanismos de anclaje, conectan el cuerpo con la mente, graban las ideas en lo más profundo de nuestro ser, convirtiendo la creencia en una experiencia visceral que trasciende la mera razón. Y, por supuesto, tenemos las grandes promesas y las grandes amenazas, la recompensa post-mortem, la promesa de una vida eterna, de un paraíso sin sufrimiento. ¿No es el mayor incentivo para soportar las penurias de esta vida con resignación? Si tu recompensa está garantizada en el más allá por tu obediencia aquí, ¿por qué habrías de rebelarte, de luchar por mejores condiciones ahora mismo? La esperanza de la eternidad se convierte en el opio que adormece la voluntad de cambio. ¿Cuántas revoluciones se han evitado? ¿Cuántas injusticias se han tolerado bajo la creencia de que la verdadera justicia no se encuentra en esta tierra, sino en el reino celestial? Esta promesa de un futuro glorioso puede ser un poderoso tranquilizante para las masas, desviando su atención de las realidades inmediatas de la opresión y la desigualdad. Pero donde hay una recompensa, también hay un castigo, y el castigo eterno, la amenaza del infierno, del tormento perpetuo, no es el disuasivo más potente para cualquier desvío de la norma. ¿Cómo puedes atreverte a cuestionar la autoridad si el precio de tu insubordinación es un sufrimiento que no termina nunca? El miedo al infierno no solo te mantiene dentro de la línea, sino que te hace vigilar tus propios pensamientos, tus propias dudas, incluso antes de que se manifiesten en acciones. Esta es la cúspide de la manipulación psicológica. No solo controlar tus acciones, sino controlar tu mente, tus deseos, tus instintos más primarios. El infierno, con sus llamas y sus demonios, se convierte en un recordatorio constante de las consecuencias de la desobediencia, un terror que opera a un nivel subconsciente, forzando la conformidad no por amor o entendimiento, sino por un miedo visceral a la condenación. ¿Te das cuenta de cómo esta maquinaria, desde la tragedia del Gólgota hasta los rituales más íntimos, pudo haber sido utilizada para legitimar el poder terrenal y asegurar el control social? La obediencia a Dios se traducía en obediencia a la Iglesia, y la obediencia a la Iglesia se extendía casi naturalmente a la obediencia al Estado. La doctrina de la obediencia civil, tan promocionada por las autoridades religiosas, no era más que la extensión lógica de este esquema. Si te sometes a la voluntad divina, ¿cómo no te vas a someter a los designios de quienes supuestamente representan esa voluntad en la tierra? La historia de la humanidad es un vasto tapiz tejido con los hilos de esta alianza. Desde el Imperio Romano, que finalmente adoptó el cristianismo como religión oficial, hasta las monarquías europeas que justificaban su derecho divino a gobernar, la fusión del trono y el altar ha sido una constante. ¿No te parece fascinante cómo los reyes y emperadores buscaban la bendición de los líderes religiosos para consolidar su poder y a su vez protegían y financiaban a las instituciones religiosas? Era una simbiosis perfecta. La Iglesia ofrecía la legitimidad espiritual, el control moral sobre la población y una jerarquía organizada, mientras que el Estado proporcionaba la fuerza militar, la protección física y los recursos económicos. Piensa en las cruzadas. ¿Fueron solo expediciones de fe o también una forma de expandir la influencia política y económica de las potencias europeas bajo un manto sagrado? Esta sinergia no solo buscaba la estabilidad, sino que era una herramienta inmensamente eficaz para el mantenimiento de la orden social. En una época donde la ley escrita y la fuerza policial eran limitadas, ¿qué mejor mecanismo para asegurar que los campesinos trabajaran la tierra?
que los súbditos pagaran impuestos y que nadie se rebelara contra el status quo, que una narrativa que les prometía la salvación si eran dóciles y les amenazaba con la condenación si eran insubordinados. La religión actuaba como una policía moral invisible, infiltrándose en cada hogar, en cada mente, dictando no solo lo que era permitido, sino incluso lo que era pensable. La rebelión contra el poder establecido no era solo una insubordinación política, era un pecado mortal, una afrenta a Dios mismo. ¿Te imaginas el peso de esa condena? No era solo una prisión física, era una condena a la perdición eterna, un terror mucho más profundo que cualquier castigo terrenal. La grandeza de Spinoza radica precisamente en su capacidad para desmantelar esta compleja red de control. Él no atacaba la espiritualidad o la búsqueda de sentido, atacaba la ceguera de la fe, la aceptación pasiva de verdades impuestas. Su filosofía, tan revolucionaria para su época, nos invita a un despertar de la razón, a una autonomía intelectual que es la base de toda verdadera libertad. Para Spinoza, la verdad no se revela a unos pocos elegidos, ni se encuentra en textos antiguos sin cuestionamiento. La verdad se descubre a través de la razón, a través de la lógica implacable, a través del entendimiento de la naturaleza. Y una vez que comprendes las leyes de la naturaleza, las leyes de Dios, te das cuenta de que no necesitas intermediarios, no necesitas sacerdotes, ni rituales, ni dogmas para conectar con lo divino, porque lo divino está en todo, está en ti. ¿No es esto un pensamiento radicalmente liberador? Rompe las cadenas de la dependencia de una institución, de una jerarquía que se interpone entre el individuo y lo sagrado. ¿Imaginas lo liberador que es esto? Significa que la verdadera piedad no reside en la sumisión, sino en el conocimiento, en el entendimiento de cómo funciona el universo, de cómo funciona nuestra propia mente. Significa que la virtud no es la obediencia ciega, sino la acción basada en la razón y la comprensión. Ya no se trata de seguir un manual de instrucciones dictado por otros, sino de vivir una vida ética, porque la razón te muestra que ese es el camino más pleno y armonioso. Es la diferencia entre un niño que obedece por miedo al castigo y un adulto que actúa con sabiduría, porque comprende las consecuencias de sus actos. Spinoza no aboga por el libertinaje, sino por una moralidad autónoma, donde la bondad emana de la comprensión de la necesidad y de la naturaleza de las cosas, no de la promesa de una recompensa o el temor de un castigo. La visión de Spinoza es una desmistificación profunda de lo sagrado. No es que niegue la existencia de un poder supremo o de una realidad trascendente. Lo que hace es traerlo de vuelta a la tierra, a las leyes inmutables de la física, de la lógica, de la propia existencia. Los milagros no son actos de capricho divino, sino el resultado de nuestra ignorancia sobre las causas naturales. Los profetas no son seres sobrenaturales, sino hombres extraordinarios con una profunda conexión con su tiempo y su gente, que expresaban verdades morales en un lenguaje que el pueblo podía entender. Esta perspectiva, ¿no te parece que nos empodera? Nos quita la necesidad de lo milagroso y lo inexplicable para encontrar significado y nos lo devuelve a la capacidad de nuestra propia razón para comprender el universo. La crítica de Spinoza a la ceguera de la fe no es un ataque a la fe en sí misma, sino una advertencia contra el peligro de aceptar verdades sin cuestionamiento. Él veía cómo la fe ciega podía ser explotada, cómo podía llevar a la superstición, a la intolerancia, a la persecución. ¿No hemos visto esto repetirse una y otra vez a lo largo de la historia? Cuando la gente deja de pensar por sí misma y entrega su intelecto a una autoridad incuestionable, se abren las puertas a la manipulación, a la tiranía, a la violencia en nombre de lo que se cree sagrado. Spinoza nos insta a ser escépticos, a dudar, no por una actitud cínica, sino como un paso fundamental hacia el verdadero conocimiento. Su filosofía es un llamado al despertar de la razón y a la autonomía individual. Él creía que el mayor bien para el ser humano no reside en la sumisión, sino en el desarrollo pleno de su entendimiento, en la capacidad de razonar por sí mismo. Para Spinoza, la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino comprender lo que se es y lo que es el universo, y actuar en consecuencia con esa comprensión. Es una libertad que no es anárquica, sino profundamente racional y ética. Cuando eres libre en tu mente, no puedes ser fácilmente esclavizado en tu cuerpo o en tu espíritu. ¿Te has sentido alguna vez atrapado por ideas que no son tuyas, por creencias que heredaste sin haberlas examinado críticamente? Si es así, la filosofía de Spinoza te ofrece una salida. El camino que nos muestra Spinoza es el de la libertad intelectual. Es la idea de que la verdadera emancipación
comienza en la mente, en la capacidad de pensar por uno mismo, de cuestionar los dogmas, de buscar la verdad sin temor a las consecuencias. Es un camino arduo, a menudo solitario, porque implica ir en contra de las corrientes dominantes, de las comodidades de la creencia popular. Pero es un camino que promete una recompensa invaluable, la de vivir una vida auténtica, basada en la razón y la comprensión, no en la obediencia impuesta. Esta no es una libertad que se da, sino una que se conquista, pensamiento a pensamiento, pregunta a pregunta. Y en un mundo que a menudo valora la conformidad por encima de todo, ¿no es la libertad intelectual la más revolucionaria de todas las ideas? Ahora bien, la audacia de Spinoza no fue un caso aislado en la historia. A lo largo de los siglos, a pesar de la opresión y la persecución, siempre han surgido mentes brillantes que se atrevieron a desafiar el status quo intelectual y religioso. ¿Te has preguntado cuántos otros pensadores fueron silenciados? ¿Cuántas otras ideas revolucionarias fueron quemadas junto con sus autores en la hoguera de la intolerancia? Spinoza fue uno de los pocos que logró dejar un legado escrito, aunque póstumo y clandestino, que continuó desafiando las estructuras de poder mucho después de su muerte. Piensa en los filósofos ilustrados del siglo XVIII, quienes, influenciados por Spinoza y otros racionalistas, llevaron las ideas de la razón y la libertad a un nivel masivo. ¿Podrían las revoluciones francesa y americana, con su énfasis en los derechos individuales y la soberanía del pueblo, haber germinado sin esta semilla de la autonomía intelectual sembrada por mentes como la de Spinoza? La lucha por la separación de la Iglesia y el Estado, por la libertad de expresión, por la educación laica, todo ello tiene profundas raíces en el desafío a la obediencia ciega que Spinoza articuló tan elocuentemente. Pero la resistencia al dogma no se limita a las grandes figuras históricas. A diario, millones de personas en todo el mundo, quizás sin conocer a Spinoza, están realizando sus propias búsquedas de sentido más allá de las estructuras religiosas tradicionales. ¿Has notado cómo la gente hoy en día busca una espiritualidad más personal, menos dogmática, más conectada con su propia experiencia y su propia razón? Se buscan prácticas meditativas, filosofías orientales o simplemente una ética de vida basada en la empatía y el respeto, sin la necesidad de un mediador o de una promesa de castigo eterno. Esto es una forma moderna de la búsqueda spinociana, encontrar lo sagrado en lo inmanente, en la experiencia misma de la vida y el universo, en lugar de en una divinidad trascendente y arbitraria. La filosofía en este contexto no es un mero ejercicio académico, es una herramienta viva y vibrante para la desconstrucción de narrativas impuestas. Nos enseña a analizar, a deconstruir los relatos que nos han sido contados, a encontrar las premisas ocultas, los intereses velados, las herramientas de manipulación. Al aprender a pensar filosóficamente, no solo nos volvemos más inteligentes, sino también más libres. ¿No crees que esta capacidad de desentrañar la verdad es una de las habilidades más valiosas que podemos cultivar en un mundo tan complejo y saturado de información? Y esto nos lleva a la sociedad contemporánea. ¿Hemos superado realmente los mecanismos de control que Spinoza expuso? ¿O simplemente se han transformado, adoptando nuevas vestimentas en la era digital? Piensa en la cultura de la cancelación, donde la disidencia puede ser castigada con la exclusión social y profesional. ¿No es esto una forma moderna de excomunión, donde la opinión de la mayoría o de una élite social se convierte en un nuevo dogma y el cuestionamiento es visto como una herejía que debe ser purgada? Las redes sociales en particular pueden convertirse en cámaras de eco, reforzando las creencias existentes y demonizando cualquier voz que se atreva a pensar diferente. La presión para conformarse con la narrativa correcta es inmensa. Considera también la omnipresencia de la publicidad y el consumismo. ¿No te parece que nos prometen una especie de salvación terrenal a través de la compra de productos, de la adhesión a ciertos estilos de vida, de la búsqueda incesante de la satisfacción material? Se nos dice que seremos felices, deseables o exitosos si poseemos esto o aquello. Esta es una forma de adoctrinamiento sutil que nos programa para desear lo que el sistema quiere que deseemos, convirtiéndonos en consumidores obedientes en lugar de ciudadanos críticos. La búsqueda de la felicidad se externaliza, se delega en objetos y experiencias que están fuera de nosotros, en lugar de encontrarla en la autonomía de nuestra mente y la conexión con el mundo real. ¿Es esto muy diferente de la promesa de un paraíso futuro a cambio de la obediencia presente? Por lo tanto, la importancia del pensamiento crítico hoy es más vital que nunca. Vivimos en una era de fake news, de algoritmos que nos muestran solo lo que quieren que veamos, de narrativas polarizantes que buscan dividir
dividirnos y controlarnos. La lección de Spinoza, de cuestionar cada verdad impuesta, de buscar la razón detrás de cada afirmación, de entender la naturaleza como la única guía, se convierte en nuestra armadura contra la manipulación. Sin esta capacidad de discernimiento, somos vulnerables a cualquier fuerza que pretenda moldear nuestra realidad para sus propios fines. Pero más allá de la crítica, la visión de Spinoza nos ofrece un camino hacia una vida más plena y auténtica. Nos invita a redefinir la fe y la libertad. ¿Es posible tener una espiritualidad desvinculada de la obediencia? Spinoza diría que no solo es posible, sino deseable. Una espiritualidad que no teme a la razón, que no necesita milagros para asombrarse ante la magnificencia del universo, que encuentra lo divino en la lógica inmutable de la existencia. Es una espiritualidad que te libera de la culpa y el miedo, y te llena de un amor intelectual por Dios, un amor que es simplemente la comprensión gozosa de la totalidad de la realidad. Su ética no se basa en mandamientos externos, sino en el conocimiento. Para Spinoza, ser virtuoso es vivir de acuerdo con la razón, comprender tus propias emociones y las causas de tus acciones. Cuando comprendes que eres parte de una vasta red de causalidad, que tus pasiones son reacciones necesarias a fuerzas externas, puedes comenzar a actuar no por impulso o por miedo, sino por un conocimiento claro de lo que es bueno para ti y para los demás. Esta es la esencia de su famoso concepto de la libertad como necesidad comprendida. Eres libre cuando entiendes las causas que te determinan y actúas en consecuencia con tu verdadera naturaleza racional, no cuando actúas al azar. ¿No es esto una forma más profunda y duradera de libertad que la simple ausencia de restricciones? Así, el legado de Spinoza, este filósofo solitario y excomulgado, no es solo un conjunto de ideas abstractas. Es un convite a la reflexión continua, un llamado a la valentía de ser libre. Nos desafía a abrazar la autonomía y la responsabilidad por nuestras propias convicciones. Es un eco que resuena a través de los siglos. No te conformes, no aceptes sin cuestionar, busca la verdad por ti mismo. Y en esa búsqueda encontrarás no solo el conocimiento, sino una forma más profunda y significativa de vivir. En última instancia, la perspectiva de Spinoza sobre la muerte de Jesús y su utilización para fabricar obediencia, por más provocativa que sea, no busca destruir la espiritualidad. Por el contrario, busca purificarla, elevarla a un nivel de comprensión racional y amor inquebrantable por la realidad. Nos invita a una fe que no se basa en el miedo al infierno o en la promesa de un cielo distante, sino en el asombro presente por el universo que nos rodea y en la capacidad de nuestra propia mente para comprenderlo. La verdadera devoción, quizás, no resida en la obediencia ciega, sino en la búsqueda incesante de la verdad, en la valentía de cuestionar lo establecido y en la autonomía de construir nuestro propio camino hacia el entendimiento. Que la luz de la razón, tan valorada por Spinoza, continúe guiándonos en nuestra jornada hacia la comprensión y la verdadera emancipación. ¿Qué piensas tú después de haber recorrido este camino de ideas? ¿Crees que estamos realmente libres de las cadenas de la obediencia fabricada o solo han cambiado de forma? Tu opinión es crucial para esta conversación. Déjame tus comentarios. Y si este video te abrió los ojos a una nueva perspectiva, por favor compártelo con un amigo. Pídele que también vea este video para que juntos podamos aprender a cuestionar, a investigar y a buscar nuestra propia verdad. Porque la verdadera realidad, la que Spinoza nos invitó a descubrir, siempre está un paso más allá de lo que se nos ha contado.